Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Promesas de Dios. Este es un programa muy especial en el que vamos a analizar cuáles son las promesas que nuestro Señor dejó aquí en la Biblia y que son para nosotros y que nada más lo único que tenemos que hacer es tomarlas para nosotros mismos. Y pues bueno, te pedimos ahí que des like, que compartas esta publicación y también que coloques estrellas en este tiempo para que podamos seguir difundiendo la palabra de Dios. Y pues bueno, vamos a empezar en este tiempo con el tema del día de hoy, que va a estar muy interesante, así que vamos a pedirle al Señor que Él prepare nuestro corazón. Así es, el tema del día de hoy es Te enseñaré el camino, y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de recibir la guianza de Dios. Y sabes que hay promesas en la Biblia donde nos hablan que Dios nos va a ir guiando en cada etapa de nuestra vida. Y yo te quiero hablar acerca de una película que vi en una ocasión, acerca de la guía. Precisamente, había unos chicos que se fueron como de excursión a un lugar desconocido, bueno, a unas montañas y todo eso, pues se meten al río, empiezan a nadar y todo eso, y de repente encuentran una cueva, como que un hoyito, pero ni siquiera una cueva grande, sino como un hoyito, y dicen, ay, aquí cabemos, vamos a meternos, exploramos y ya nos salimos y seguimos con las actividades. El chiste es que se empiezan a adentrar en esa cueva y se meten de por sí el celular no funcionaba en esa región, entonces pues bueno, de por ahí ya había un problemita. Número 2, no traían ningún mapa, y obviamente el meterse en ese hueco ni siquiera estaban en un mapa. De todas formas, aunque lo trajeron, pues nada. Entonces se empezaron a meter esa cueva y empezaron a explorar y dijeron, mira, vámonos a la derecha, ay, ahora hay un huequito pequeño a la izquierda, vamos a arrastrarnos ahí. Total, le acaban bien sucios todos de la ropa porque pues se tenían que ir metiendo poco a poquito en esa cueva, y de repente ya dicen, bueno, pues qué buena onda, ya estuvimos aquí explorando y todo, pues ya tengo hambre, vamos a regresarnos. Y entonces había un chico que pues él decía, no se preocupen, yo soy muy orientado por acá y ahorita ya sé por dónde regresarme. El chiste es que se van regresando y tratan de empezar a buscar por dónde habían venido, y en eso se dan cuenta que empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas y ya no sabían por dónde regresar. Qué importante es tener una guía en nuestra vida, siempre tener un mapa de saber hacia dónde tenemos que ir, porque en algún momento podemos estar nada más dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegar a ningún lado, no alcanzar nuestras metas, no alcanzar nuestros logros. ¿Por qué? Porque no tenemos esa guía. Y sabes que la palabra de Dios es una luz que nos guía y nos va diciendo qué dirección debemos de tomar en nuestra vida. Así es, hay una promesa hermosa en el Salmo 32:8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así es que esta promesa es hermosa, es para ti, para mí. Tenemos que tomar esta promesa y vamos a ver algunos puntos respecto a esta promesa. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando Dios nos habla sobre esta palabra, nos sentimos seguros, que no andamos en esta vida perdidos, sino que tenemos al Señor para que guíe cada uno de nuestros pasos. ¿Y qué significa la palabra guiar? La palabra guiar significa ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo a un lugar determinado. También significa dirigir u orientar a una persona mediante consejos y enseñanzas. Y también nos habla aquí el significado de guiar, es ir delante mostrando el camino. Así es que Dios va delante de nosotros, dice en Deuteronomio 31:8, hablando de esto, el Señor mismo marchará frente a ti. Qué hermosa promesa, ¿verdad? El Señor mismo marchará frente a ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Así es que esta promesa, todas estas promesas que estamos leyendo en esta mañana son para nuestra vida y puede darnos esa seguridad de que Dios está con nosotros en cada momento. Y muchas veces nos podemos sentir perdidos en cualquier etapa de nuestra vida y de decir, ay, pero ¿cómo? Si yo ya crecí, ya tengo una carrera, ya tengo, ya tengo una familia y todo, y aún así me siento perdido, ¿no? Ya no sé para dónde ir.
esto no es por edades. Esto es simplemente que a veces perdemos nuestra brújula en donde decimos, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué sigue en esta etapa de mi vida? ¿Qué sigue en este tiempo, no? Y lo importante es que aquí, como nos dice la palabra de Dios, dice, marcharé junto a ti. Entonces, el Señor va a ir delante de nosotros, Él va a ir guiándonos, va a ir diciéndonos, es por acá, ahora te toca esa parte, ¿no? Entonces, Él nunca nos va a dejar, solamente tenemos que ser sensibles a su voz y de obedecer, ¿verdad? Porque hay veces que también el Señor nos va diciendo y casi nos pone un letrero grandotote enfrente de nosotros y nosotros decimos, no, Señor, es que es por acá, ¿no? Y el Señor a fuerzas te dice, no, tienes que ir de este lado porque Él es tu guía. Tú tienes que obedecer porque es tu guía. Es la manera en la que definitivamente tú vas a llegar a tu propósito, porque el Señor ya tiene marcados tus pasos. Así es, y muchas veces nos podemos meter en problemas, en situaciones difíciles por no obedecer esa guianza de Dios. Hay veces que el Espíritu Santo nos está hablando al corazón y nos está diciendo, no es por ahí, no lo hagas. ¿Y qué hacemos? A veces entramos a esa situación donde Dios ya nos dijo no, y lógicamente va a haber una respuesta negativa para nosotros. Va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque decidimos desobedecer a Dios. ¿Dónde está la guianza para nuestras vidas? En el Salmo 119, 105 nos dice así la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También en otras versiones, vamos a estar leyendo algunas, por ejemplo en DHH dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Si te das cuenta, nos habla de esa guía, ¿verdad? Como les decía al principio de este programa, que los chicos se metieron a la cueva y que empezaron, bueno, de entrada pues traían una luz muy... pues obviamente que se iba a acabar la batería, ¿no? Entonces en algún momento ya se apaga y se quedan sin eso, sin ese recurso. Pero ¿sabes que a veces nosotros también podemos quedarnos sin luz? De repente estamos volteando de un lado para otro y decimos, es que ¿dónde? No vemos, no encontramos la salida, ¿no? No encontramos la salida a nuestros problemas, a las situaciones, y nos encerramos y decimos, ya no sé para dónde caminar. Pero aquí el Señor nos está diciendo que su palabra es una luz, su palabra es una lámpara que guía nuestros pies, que guía nuestros pasos, y es una luz a nuestro camino. Entonces esto es tan importante y tan hermoso porque es la certeza que tenemos de que el Señor está al pendiente de absolutamente todo. Él está calculando cada paso de una manera perfecta, de tal manera que no vamos a chocar con nada, ni tampoco vamos a tropezar, porque el Señor nos va guiando. Así es, y el Señor nos habla también que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. No tenemos que perder el camino que Dios nos ha trazado. Proverbios 4:27 dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, aparta tu pie del mal. Así es que una manera de perdernos es cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, y entonces nos podemos apartar o a izquierda o a derecha y nos salimos del camino que Dios tiene trazado para nosotros. Y el Salmo 119, 133 nos dice así, endereza mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 119, 133. Nuestros pasos pueden ser enderezados, dice aquí, con la palabra de Dios. Cuando tú vas a la palabra de Dios, Dios te guía y te muestra el camino correcto. Dice, endereza mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Así es que muchas veces el pecado, la desobediencia de Dios nos hace desviarnos del camino, y Dios nos dice que enderecemos nuestros pasos. Cuando tú conoces la palabra de Dios, entonces en muchas ocasiones tú ya sabes por dónde ir, porque Dios te va guiando a través de su palabra. Tú sabes lo que nos conviene hacer y lo que no nos conviene hacer, porque toda decisión buena o mala va a traer consecuencias a nuestra vida. Así es, y el día de ayer precisamente estaba conversando con los jóvenes en nuestro tiempo devocional. Por cierto, te invitamos a que seas parte de, si estás interesado en integrarte, estamos leyendo la Biblia y estamos orando todas las noches a las 9, de 9 a 9 y media más o menos, 9:20, 9:30. Y estamos ahí en este tiempo, y es muy especial porque todos estamos orando y estamos también recibiendo un tiempo muy pequeño de enseñanza cada día,
Y en esta semana estamos hablando precisamente de las pruebas, de algunas situaciones en las que a veces no encontramos salida y que decimos, Señor, ¿por qué a mí? Pero también una de las cosas que veíamos el día de ayer precisamente era, a veces nos pasan cosas porque nosotros las provocamos, porque nos desviamos de la palabra de Dios, nos desviamos de ese camino y todo tiene una consecuencia. Y como nos decía la pastora, cosas buenas o cosas malas que hagas, todo tiene una consecuencia, todo repercute en el futuro. Entonces es necesario que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, a pesar de que te pueda llamar la atención algo o que otras personas quieran influir en ti para que hagas o no hagas algo. Es necesario que primero analices si eso que vas a hacer le agrada a Dios. Y bueno, con esto de cierta manera pues vamos a poder analizar, ok, Señor, esto es correcto, Señor, esto agrada a tu corazón, porque si es algo que no le agrada, en automático va a ser algo que va a repercutir para mal en tu vida y en los que te rodean, por consiguiente. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a ser obedientes al Señor y que a pesar de cualquier circunstancia no te veas forzado a realizar cosas que sabes que a Dios no le agrada. Así es. Y bueno, el Espíritu Santo es como el GPS, Ani. GPS que nos guía, ¿no? Nosotros metemos una dirección y entonces nos va dando instrucciones de cómo llegar a ese lugar y muchas veces nos muestra hasta el tiempo que vamos a tardar para llegar a ese lugar. Y si tú vives aquí en la Ciudad de México, te das cuenta que para llegar a una dirección, por lo menos por la primera vez, y no sabes por dónde queda, pues tienes que consultar todo esto para que te dé la guianza y te muestre cómo llegar. ¿Y qué sucede cuando tú dices, no, yo creo que mejor es por acá? Sabes que a veces cuando tú decides no seguir instrucciones, muchas veces tardas mucho más para llegar a ese lugar donde tú vas. ¿Por qué? Porque tú dijiste que tú sabías más, que era mejor ir por aquí, pero sabes que todo eso que ahora nos puede ayudar, aún ve el tráfico que hay por donde te va a guiar y te dice, no, mejor vete de este lado porque vas a hacer menos tiempo. ¿Qué sucede cuando no obedecemos? Bueno, muchas veces nos salimos de la ruta, ¿verdad? Y a veces nos dice esto, recalculando la ruta. Nos dice, te estás yendo por un camino equivocado, no por donde te estoy guiando. Y sabes que así es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y qué importante es que tú te des cuenta si estás equivocando el camino, si estás tomando decisiones incorrectas fuera de la voluntad de Dios, que recalcules la ruta. Porque hay muchas promesas hermosas de la palabra de Dios que Dios nos habla al corazón cuando nosotros vamos en el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Así es que toda mala decisión tiene consecuencias. Tenemos que saber ser obedientes y sensibles a la guianza del Espíritu Santo, porque el Señor va delante de nosotros, Él nos quiere guiar. Tenemos que asegurarnos de que vamos siguiendo al Señor, de que vamos siguiendo sus instrucciones de acuerdo a nos las muestra, como la muestra en la palabra de Dios. Así es que el Salmo 119, 133 dice así: guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Guía mis pasos conforme a tu palabra. Y también en Juan 8:12 el Señor nos dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Así es que si queremos tener un camino de bendición, tenemos que seguir al Señor. Tenemos que seguirlo de cerca. Tenemos que ser obedientes a sus instrucciones para no perdernos, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y bueno, vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios muy interesante acerca de la vida de Abraham y de Lot. Dice Génesis capítulo 13, versículo 5 en adelante. Vamos a leer Génesis 13, 5 en adelante. ¿Recuerdas que Dios le había dado una promesa a Abraham? Y Dios empezó a cumplir esas promesas. Y también le dijo a Abraham que saliera, ¿verdad?, de su tierra, de su parentela, porque iba a darle bendición a su vida. Así es que Abraham le obedece al Señor y dice la Biblia que va con Lot. Vamos a leer aquí desde el versículo 5 en adelante. Nos dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas.
y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abram pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar al Señor. Aquí en esta escritura podemos ver detalles muy interesantes, porque en el versículo 5 nos habla que Abram lo había bendecido tanto a él y a Lot, que tenían mucho ganado, muchas ovejas, muchas vacas, y entonces la tierra ya no era suficiente para alimentar todos estos animales que tenían, y entonces tenían que separarse. Pero aquí algo interesante es que Abram le dice a Lot: bueno, pues nuestros pastores no tienen que estar teniendo problemas, tú ve a un lado, escoge una dirección y yo voy por la otra. Entonces dice aquí que Lot alzó sus ojos en el versículo 10 y que vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Y entonces él dijo: estas propiedades están hermosas, hay mucho para mi ganado. Entonces Lot escogió, se dejó llevar por lo que sus ojos vieron y dijo: pues yo voy de este lado. Y Abram pues acampó en la tierra de Canaán, nos dice en el versículo 12, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y algo que me interesa aquí que podamos ver en el versículo 12, dice: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Así es que Lot se dejó llevar por lo que él veía, por lo que él creía, y dijo: para mí lo mejor es de este lado. Pero no se dio cuenta que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y que Sodoma era un lugar donde había personas que desagradaban a Dios. Y aquí otro detalle es que precisamente Lot no pidió dirección a Dios. Lot dijo: esto se ve bonito, o según mi experiencia, aquí va a haber buena tierra para poder sembrar, para que mis animales coman y todo. Entonces él vio todo lo que a su experiencia era lo mejor, lo que era más adecuado para su familia, para toda la gente que iba a estar con él, y también para todos sus animalitos. Entonces él dijo, él nunca menciona, y me llama la atención, dice, nunca menciona que Lot haya buscado dirección de Dios, porque bien Lot pudo haber dicho: Señor, pues guíame, y que ambos podamos tener, tanto Abraham como Lot, que puedan tener bendición de parte de Dios. Tú guíanos para saber dónde debemos estar cada quien, ¿no? Bien pudieron haber hecho eso ambos, ¿no? Para que el Señor les guiara. Pero ¿sabes qué? Aquí nunca menciona que Lot buscara al Señor, sino que él tomó la decisión. Así es, y qué importante y qué enseñanza nos deja a nosotros, ¿no? Que a veces creemos que por nuestra experiencia ya podemos tomar buenas decisiones, pero nunca debemos olvidar que debemos consultar al Señor. Versículo 14 de Génesis 13 dice: y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Entonces Abraham tenía comunicación con Dios.
Dios le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esto nos habla que cuando tú y yo buscamos a Dios, seguimos las instrucciones del Señor, no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino también nuestra descendencia, los que vendrán después de nosotros. Dice versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Aquí le está confirmando la promesa que ya le había dado, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y le dice, levántate. Le está dando instrucciones el Señor. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Aquí nos habla de cuando nosotros obedecemos al Señor, Él tiene bendiciones preparadas para ti y para mí. Y dice, Abraham pues removiendo su tienda, o sea, fue obediente en el momento en el que Dios le dijo, levántate. Él levantó su tienda y empezó a caminar en la dirección que le decía. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar al Señor. Entonces te das cuenta de lo importante que es ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. No dejarnos llevar por lo que vemos, sino consultar al Señor, no perder la comunicación con el Señor y poder obedecerle en el momento en el que Él nos hable. Y sabes que tristemente mucha gente ha perdido el rumbo de dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, y muchos desde jóvenes, ¿no? Desde jóvenes aparentemente ya tienen una visión marcada y dicen voy a estudiar esto, ¿no? Pero de repente dejan la carrera trunca y dicen, ay, no, ahora me gustó más hacer otras cosas, ¿no? Y empieza a pasar el tiempo y dejaron sus estudios. Ya después pasan años y dicen, híjole, ahora no tengo absolutamente nada fijo. Tengo que estar buscando de un lado a otro, es difícil que me contraten porque no tengo carrera, no tengo un papel, entonces es difícil y es la realidad, es triste, pero a veces aunque a lo mejor te hayas hecho experto en algún oficio, en algún trabajo, a veces no te contratan porque no tienes ese título. Pero ¿sabes por qué? Porque en algún momento te desviaste de ese camino. Y también, por ejemplo, pasa mucho con chicas que se quieren adelantar y dicen, es que si no me caso con esta persona ya se me fue el tren, ¿no? Entonces yo creo que esta es mi oportunidad y de aquí soy. Pero ¿sabes qué? Nunca le preguntaron al Señor si era esa la persona que Él tenía para ella, pero no. Y entonces vemos cómo sufren y de repente ya vienen los hijitos y luego ya ven cómo se tienen que empezar a alejar de Dios porque ya el esposo no les permite escuchar la palabra, ya su servicio y todo lo que ellos tenían, a lo mejor que estaban muy activos en la iglesia o lo que sea, ya no. Ya es diferente porque ahora ya están casadas, ya tienen hijitos y ahora ya es difícil, ¿no? Es difícil, es diferente. Entonces, de ser, por ejemplo, a lo mejor el Señor ya tenía planeado para que tú junto con tu esposo o tu esposa sirvieran al Señor y como familia le buscaran. Y de repente vemos cómo esto se va destruyendo. ¿Por qué? Por una mala decisión. Porque decidiste, así como Lot, no pedirle al Señor guianza. Y entonces te fuiste por el camino que tú viste mejor. Y sabes que pues no era lo correcto. Entonces vemos de verdad tantas historias tristes, tanto de hombre como de mujer, que no se casaron con la persona que Dios tenía para ellos. Y su matrimonio se destruyó, y su familia igual está destruida, está afectada por consecuencia de todo esto. Y sabes que el Señor tenía un hermoso propósito para esa familia y eso fue destruido por una mala decisión, por no pedirle a Dios dirección. Y bueno, así te puedo sacar un montón de ejemplos de cosas que hacemos a nuestra manera y no esperamos la dirección del Señor. No pedimos guianza al Señor y creemos que por nuestra experiencia, por nuestra inteligencia, nosotros podemos decidir mejor que Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado y de decir, Señor, yo nunca quiero equivocarme, a pesar de que a lo mejor yo vea algo que pudiera ser a mi criterio mejor. Yo prefiero seguirte a ti porque yo sé que tú ya tienes todo preparado para mí y lo único que tengo que hacer es seguir esa guía. Así es, y si vemos la diferencia de la vida de Abraham y de Lot después de esta decisión,
vimos cómo Abraham fue bendecido y Lot fue afectado, no solamente él, sino su familia. Así es que cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios debemos tener cuidado, porque va a haber una consecuencia y no solamente nos afectamos nosotros mismos, sino también afectamos a nuestra familia. Y bueno, vamos a ir a otro versículo, a otra promesa hermosa que Dios nos da. Está en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Se los voy a leer en la nueva versión internacional, y dice así: solamente a Él debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Así es que aquí Dios amplía en este versículo más la visión que debemos de tener cuando nosotros decidimos obedecerle y seguirlo. Dice, solamente a Él debes seguir y rendir culto. Después dice, cumple sus mandamientos, es decir, obedécelo, ¿verdad? Cumple sus mandamientos y obedécelo. Después dice, sírvele. El servicio forma parte del plan que Dios tiene para tu vida y para la mía. Sírvele, y al final dice, y permanece fiel a Él. ¿Qué significa permanecer fiel? Es siempre estar cerca del Señor, siempre estar buscando al Señor y siempre dejar que seamos guiados por Él, permitirnos que estemos guiándonos por Él, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver un último versículo en Deuteronomio 5:33. Dice así, Deuteronomio 5:33, es una promesa que también el Señor nos da. Dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Así es que esta promesa el Señor la deja en nuestro corazón para ti, para mí el día de hoy. Dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan. El Señor quiere que vivamos, prosperemos y disfrutemos de larga vida en la tierra que van a poseer. Y en la Nueva Traducción Viviente nos dice, manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran, entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Entonces, si te das cuenta, nos marca estas dos palabras, seguir, mantener, o sea, continuar en este camino, no desviarnos a otro lado, porque el Señor tiene el mejor plan y ya tiene esa ruta marcada para cada uno de nosotros. Así es. Bueno, pues este fue nuestro programa del día de hoy. Creo que Dios nos habló promesas muy hermosas a nuestro corazón. Pues que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.